Predicación de tu palabra, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden pasar. Bueno, hoy vamos a retomar temporalmente la serie que estamos predicando sobre el rey David, sobre David. El próximo domingo volveremos a dejarlo temporalmente porque estaremos celebrando el Día de las Madres y también vamos a tener la Santa Cena que no la pudimos tener hoy. Así que, pero he querido retomar la historia de David. Y yo vivo convencido que esto es uno de esos sermones que el diablo no quiere que uno predique. Es uno de esos sermones que uno tiene que gestar en oración, dependiendo de Dios por su mensaje. Y porque contiene uno de los pasajes más tristes que podemos leer en la Biblia. La palabra de Dios nunca lisonjea a sus héroes, porque Dios es el autor de la Biblia y presenta a aquellos hombres y mujeres que Dios llamó y le sirvieron con sus virtudes y sus defectos, con sus buenos momentos y sus malos momentos. Hoy vamos a entrar en un terreno donde encontramos malos momentos en la vida de uno de los hombres más grandes que encontramos en la Biblia. Un hombre que en un momento de su vida tomó una decisión desastrosa. Vamos a ver ese momento oscuro de la vida de David. Vamos a ver ese lunar que manchó temporalmente su existencia. Y esto es precisamente la historia que encontramos en el segundo libro de Samuel. Parte de ella la tuvimos como lectura devocional. Segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Aquellos que ya llevamos años en los caminos del Señor y hemos leído esta historia, y no por eso deja de entristecernos y de ver en ella una advertencia para cada uno de nosotros de manera individual. Pero sé que aquellos que por primera vez oyen esta historia se pueden realmente escandalizar. Pero aquí encontramos un ejemplo vivo de la gracia de Dios otorgada a alguien que cayó y cayó bien bajo. Por eso también fue necesario que Cristo muriera. Y cuando algunos oyen esta historia, suelen sacudir la cabeza y escandalizarse pensando, ¿cómo pudo David hacer esto? Bueno, si usted es alguno de aquellos que he descrito, creo que lo hace porque se le olvida la advertencia de la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 12, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos tenemos pies de barro. Y aquí dice si alguien piensa o el que piensa estar firme, porque puede que estés creyendo en tu firmeza, enamorado de tu propia seguridad y puedes estar viviendo el momento más peligroso de tu vida. Creo que es algo para recordar en todo momento, de manera constante, sobre todo porque vivimos en una sociedad hipersexualizada, cada vez con una mayor tendencia al hedonismo, donde todo se ha vuelto temas sexuales y se explota al máximo. Las tentaciones están en todas partes, como nunca antes estamos expuestos a un mundo sumamente peligroso a través del internet, de los teléfonos con internet, de las computadoras con internet,
Y aún no estando en estos artefactos, la desvergüenza hoy en día anda por las mismísimas calles. Quizás en el momento que menos lo imagina, allí puede estar la tentación. Si no tenemos cuidado, reconociéndola y huyendo lo más rápido que podamos de ella, aferrándonos al Señor, nos va a suceder lo que le ocurrió a David. Y como he dicho otras veces, yo creo que si David hubiese tenido la capacidad de mirar al futuro y ver lo que le iba a suceder después de haber cometido este pecado, lo habría pensado muy bien antes de hacerlo. Creo que no lo habría hecho. Quiero invitarles a que juntos exploremos esta triste historia y primero que observemos un telón de fondo tenebroso. Quiero decirles que David, igual que todo aquel que cae en una tentación sexual, no lo hace de repente. Es el resultado de un proceso de deterioro interno que ha comenzado muchísimo antes. Son esas grietas que comenzaron a producirse en nuestra vida por decisiones que fuimos tomando de manera equivocada y debido a que quizás no nos parecían tan grandes y tan serias, pero se acumularon. La Biblia nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 12, hablándonos del rey David, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David estaba literalmente en su mejor momento. La mano de Dios estaba sobre él. David lo sabía. Sin embargo, ese era un momento sumamente peligroso. David estaba tomando decisiones equivocadas que revelaban ciertas áreas de flaqueza personal en su vida que ya comenzaban a afectarlo. Miren el verso 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Observe, la bendición de Dios estaba sobre él, sobre el pueblo, sobre sus decisiones, sobre su liderazgo. ¿Y él qué hace? No le pareció suficiente las mujeres que tenía y aumentó el número de esposas y concubinas, como si quisiera tener una colección mayor. Esto era una directa desobediencia a los mandamientos de Dios. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, verso 17, donde leemos estas palabras: no tomará para sí, hablando de los reyes, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Dios había sido claro. El rey de Israel no debía acumular mujeres para sí. De hecho, la poligamia que practicaban solamente era tolerada por Dios. Nunca Dios aprobó semejante conducta. ¿Por qué lo sabemos? Porque al principio no fue así. Dios creó un hombre y una mujer, un solo hombre y una sola mujer. Ese es el plan de Dios. Pero David falló en esto. Aquí ya tiene por lo menos 7 esposas, sin mencionar la concubina. El tipo había engendrado 17 hijos. Aquí no estamos hablando de alguien sexualmente frustrado que anda rondando a la pesca de mujeres. No es un hombre sexualmente insatisfecho. Sin embargo, es un hombre vulnerable, porque aunque vivía su mejor momento, estaba tomando decisiones equivocadas. Lo segundo que vemos acá es una escena sensual.
Miren en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, y quiero que leamos cómo comienza esta triste historia. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí está David. No estaba haciendo lo que debía. En lugar de estar en la guerra, andaba ocioso. Estaba en la cama ocioso, no en el campo de batalla. De haber estado haciendo lo que debía, nunca habría ocurrido esto. Ten mucho cuidado con la ociosidad. Ten mucho cuidado con esos momentos en que no estás ocupado y humanamente nadie te está mirando. En esos momentos en que estás tú con ese artefacto por el que quizás pagaste la mitad de tu sueldo y que tiene muchas cosas útiles, pero es como sostener dinamita en la mano. En cualquier momento puede explotar. Nuestras mayores batallas no suceden por lo general cuando estamos ocupados, cuando estamos trabajando duro. Suceden cuando nos sobra el tiempo. Es en esos momentos en los que tomamos decisiones tan necias y peligrosas que después terminamos pagando bien caro. Y no pensamos en eso. No consideramos para nada las implicaciones. Así estaba David. En lugar de estar en el campo de batalla, estaba en su alcoba. El hombre estaba cansado de estar cansado. Por tanto, descorre las cortinas y se sube a la azotea. Le llama la atención un chapoteo de agua y mira. Yo pienso que esa primera mirada no la podía evitar. Pero es que el hombre mira y se queda mirando. Y entonces comienza el problema. Ve a una hermosa mujer que vive a corta distancia, está claramente visible. Fíjense que cuando la Biblia, hablando de ella, dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando la Biblia dice que una mujer es bella, es porque lo es. Y si dice que es muy bella, es que esa belleza es deslumbrante. Y para complicar las cosas, la mujer estaba desnuda. David comienza a mirarla. Recuerden que los hombres nos estimulamos por la mirada. A veces esa primera mirada no se puede evitar. Pero entonces cuando tenemos que usar la cabeza, no puedo seguir en esto o me voy a meter en problemas. Yo creo que este es un aspecto que debe ser considerado por cada uno de nosotros que somos hombres y también por las mujeres. Recuerde que usted se puede convertir en una piedra de tropiezo para su hermano en Cristo si se viste indecorosamente. No es que los hombres sean unos carnales, es que Dios nos diseñó de esa manera. Entonces tiene que ser cuidadosa. Es por eso que la Biblia dice: vístanse con pudor y modestia. Pero esta no estaba ni siquiera vestida, se estaba bañando.
David comienza a mirarla, todo comienza con una mirada inocente. A lo mejor estás con tu teléfono mirando simplemente un mensaje. Por alguna razón te metiste en Facebook y ya Facebook está que de vez en cuando salen también cosas peligrosas. O fuiste, le metiste el dedo en un lugar y te metiste en una página en internet y te quedaste sorprendido. Te salió una mujer desnuda o más complicado, en pleno acto sexual. Eso quizás no lo pudiste evitar, pero todavía puedes apagar el teléfono y cerrar ese lugar. Todo comienza con una mirada. Pero si no eres radical, no te vas a detener. Este hombre, y lo digo así porque David es uno de los hombres en la Biblia que más ha influido en mi vida. Alguien a quien admiro profundamente. Y una de las cosas que pienso del cielo es cuando lo vea y pueda abrazarlo. Pero este hombre tuvo sus malos momentos. Comenzó con una mirada y se olvidó quién era. Se olvidó que era un hombre conforme al corazón de Dios. No pensó en las consecuencias de lo que podía pasar si no se detenía. Ese deseo se despertó en él como una llama en su interior que no podía apagar. Y en ese momento Dios se está volviendo cada vez más irreal y distante para él. No piensa en Dios, no piensa en el Dios Santo. Se olvida de todas las lecciones que en su juventud había aprendido cuando andaba de fugitivo en el desierto. Ya no tiene esa capacidad para dominarse como pudo dominarse ante la tentación de matar a Saúl. Ahora se olvida de Dios. Luego avanza un poco más en ese precipicio de muerte. Manda a preguntar por la mujer que había visto. Se despertó en él curiosidad. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Oh, esta mujer está tan hermosa. Le voy a mandar un mensaje de texto saludándola y preguntándole quién es. Eso habría hecho David si tuviera un celular, ¿no? Pero no, él manda a preguntar por aquella mujer y en el verso 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Yo quiero que presten atención a un detalle aquí. En la Biblia es importante prestar mucha atención a los detalles. Normalmente en Israel se daba la genealogía de una persona y nunca se mencionaba a su cónyuge. Es como si este discreto servidor hubiese adivinado la intención o se hubiese dado cuenta de la intención de David y hubiera querido advertirle. Le dice, sí, ella es Betsabé, hija de Elián, la esposa de Urías. Es como si le estuviera diciendo, Majestad, Rey, esta mujer está casada. Y está casada con uno de tus hombres más leales. Él estaba mirando también a la mujer. Él también era un hombre. Conocía a su señor. Había visto su colección de mujeres. Por tanto, le hace una advertencia al responder su pregunta. Ten cuidado. Pero David en este momento ha perdido todo control. Se está convirtiendo en alguien totalmente seducido por la pasión sexual, por la lujuria. Ha perdido el control y cuando una persona llega a este punto, dice no a todas las cosas que debía haber dicho sí, y sí a todas las cosas
que debió haber dicho no. Y entra en acción. Ignora toda advertencia, no piensa en ninguna consecuencia. Unos golpecitos a la puerta de la casa de Betsabé cambiaría la vida de David y de Betsabé para siempre. Para siempre, no solo durante el resto de la noche, sino para el resto de su vida. Dice el verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tengan en cuenta que hasta este encuentro David y Betsabé no se conocían probablemente. Y si alguna vez la había visto, ella no pasaba de ser una de esas mujeres o personas en la calle de Jerusalén que cuando veían al rey se inclinaban ante él. Fíjense que él no sabía ni su nombre. Después de aquella noche, ella llevaría un hijo de él. Betsabé le manda a decir a David, estoy encinta. Aquí comienzan a complicarse las cosas. Verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo a David, diciendo, estoy encinta. Decisiones, consecuencias. Usted puede actuar estúpidamente, darse el lujo de actuar como un necio, pero no se va a poder dar el lujo de escapar de las consecuencias. Hay consecuencias. Y por cierto, el diablo nunca te las va a mencionar. En el momento en que estás siendo tentado, no vas a pensar en ella. Es más, el enemigo de nuestras almas nunca deja ver su mano en la tentación. Él solo muestra la belleza, el éxtasis, la diversión, esa aventura estimulante de los placeres indebidos. El pan comido en oculto es más sabroso. Nunca habla de las consecuencias. Nunca le dice a aquel que abusa de la gracia, justificando que beber unos tragos no tiene nada que ver y en consecuencia pasa más tiempo borracho que viviendo controladamente. Nunca le dice, eso es pecado, no te lo voy a decir. Mañana cuando pases la borrachera tendrás una resaca. Te vas a convertir en un adicto. Vas a arruinar a tu familia. No, no dice eso. No lo dice. Él nunca le va a decir al drogadicto, te estás metiendo en un camino, en un callejón sin salida. Estás iniciando un largo y doloroso proceso de destrucción. No, tampoco le dice al ladrón, te van a atrapar, hazlo y terminarás tras los barrotes. No menciona eso. Tampoco le dice a aquel que está mirando pornografía en su computadora o en su teléfono celular, te estás metiendo basura. Un día vas a recibir las consecuencias. Un día se va a saber. O aquel que está jugueteando con sus teléfonos, escribiéndole a una mujer que no es su esposa, mandando mensajitos. Él no le dice a ese necio o necia, todo esto va a salir a la luz. Tu esposa lo va a saber. Tus hijos se van a enterar. O aquel que ya comenzó a tener una relación adúltera. Y por cierto, no porque no sea física, no es pecado, sí es pecado. Jesús lo dijo. ¿Oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo ampliaría un poco más el texto. Cualquiera que mira también a un hombre, para las mujeres,
o para la tercera, porque eso también es una probabilidad hoy. Cualquiera que mira para codiciar ya adulteró en su corazón. Pero aquel que ya está en picada y tiene una relación adúltera, nunca le advierte de las consecuencias. Va a salir a la luz, el embarazo es una posibilidad, vas a contraer una enfermedad mortal. Cuando se comete el pecado y se recibe el pago, el diablo no aparece por ningún lado, pero ¿saben qué? Está riéndose a carcajadas. Esto solo fue el comienzo de un plan espantoso. Adulterio. Pero este hombre no se detuvo. David tuvo una noche de pasión y de pronto llega la noticia: esta mujer, que es la esposa de otro, va a tener un bebé tuyo. Cuando la lujuria ha tomado el control, logrando su objetivo, se despierta en aquel que ha caído un mecanismo defensivo que entra en acción. Y es el que le dice: protégete, échale la culpa a las circunstancias, échale la culpa a otros, y eso puede que incluya a la esposa. No, mira, yo estoy en esto por culpa tuya. ¿De verdad? Hay que ser descarado. Sí, no, porque tú no me satisfacías lo que yo necesitaba y tuve que ir a buscar en otra parte. Es un mecanismo de defensa. Échale la culpa a otros. Elimina la evidencia. Lo voy a decir en otras palabras para ilustrar lo que puede ser. Hoy, una historia como la de David podría significar que le hubiera dicho a Betsabé: hazte un aborto. En aquellos tiempos no existía esa opción, así que el aborto era imposible. Cuando Betsabé le dice a David que estaba embarazada, el mecanismo de defensa de lo conduce al engaño, a la hipocresía y finalmente al asesinato de un hombre inocente. Todo esto culminó en una serie de problemas y tragedias familiares interminables, como vamos a ver en los sermones que siguen de esta serie. Y todo fue resultado del juicio divino. Hoy las cosas son mucho más fáciles. Simplemente maten al bebé. Continúen como si nada hubiera pasado. Oculten la evidencia, destrúyanla. Para algunos es un método rápido y de control de la natalidad, un método sucio, perverso. Claro, que lo practican aquellos que no les importa asesinar bebés. Están dispuestos a caer en el pecado, pero no enfrentar las consecuencias. Y como acabo de decir, David, en vez de humillarse en ese momento delante de Dios y admitir su adulterio, escoge el camino de más pecado. Un pecado lleva a otro, cada vez más grande. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Joab recibe el mensaje del rey que dice: envíame a Urías a Jerusalén. Joab le obedece, pero se queda intrigado por el asunto. Estoy seguro que debe haber pensado: ¿y aquí qué hay? Cuando el marido de Betsabé llega a Jerusalén, verso 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Le importaba a David la situación bélica? En ese momento no le importaba nada de eso, ni cómo le iba a sus hombres, ni cómo le iba a Joab. Está actuando hipócritamente. Y de paso le está tendiendo una trampa a Urías.
tratando de que el hombre se sienta cómodo. Luego en el verso 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Si hay un embarazo y Urías duerme con su mujer, nadie jamás humanamente habría sabido lo que David hizo. Pero no ocurrió. Verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías es un hombre fiel, un fiel soldado. Su corazón está en la batalla, siendo leal a aquel rey que lo ha traicionado. No va a su casa, no va a encontrar refrigerio en su casa con su esposa. Es más, dice el verso 10, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Yo llamo a esto un hombre de verdadera integridad. Y yo pienso que en lugar de haberse sentido reprendido, porque de verdad estaba endurecido David, porque hay que estar endurecido para no ser quebrado por la actitud de este hombre. Un hombre comprometido con la nación, comprometido sobre todo con Dios, con el Dios de la nación. Pero David estaba demasiado insensible para sentir remordimiento y su prioridad en ese momento era ocultar su pecado. Veamos cómo maneja el asunto. Verso 12 y verso 13. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. El hombre estaba borracho y aún así conservaba su integridad. El rey comienza a sentirse frustrado. Él pudo robarle la mujer a Urías, pero no pudo manipularlo. Por tanto, sigue adelante. Un pecado lleva a otro mayor y desciende aún más bajo. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. David escribió esto, lo selló, y miren, lo envía con el mismísimo Urías. ¿Confiaba David en Urías? Totalmente. Él sabía que ese hombre no iba a leer la carta, así que lo despacha con su propia sentencia de muerte en la mano. Cuando Urías entrega el mensaje y lo lee, Joab, tengo sospecha de que adivinó lo que ocurría. Ya Urías estaba sentenciado. Verso 16, así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Joab sabía lo que ya el rey quería hacer y lo que era más importante. Por eso en el verso 19 leemos, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse
y te dijere, ¿por qué acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías ha muerto. Joab sabía lo que David quería oír. Por eso cuando le envía el informe al rey le dice, díganle, misión cumplida, cumplí con el encargo. El mensajero viene hasta el rey y éste escucha lo que ha estado esperando. Tu servidor Urías el Eteo ha muerto. Y David, añadiendo un acto más de hipocresía, digamos supremo, le dice al mensajero en el verso 25, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntate. Qué tremendo. Miren, considere que no solo fue Urías el que murió en la batalla, también murieron soldados. Otros pagaron el precio del pecado de David. Sin embargo, este le dice, está bien, Joab, anímate, adelante. Dile a los hombres que no se rindan. Está desconectado de Dios. Y en lugar de humillarse, de reconocerse culpable, el tipo sigue. Después del periodo de luto de Betsabé por su esposo, miren lo que dice el verso 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, como si no hubiera pasado nada. Así, oyes advertencia tras advertencia y sigues en lo mismo. Sigues ofendiendo al Dios vivo, pecando contra Él. Te regodeas en que has logrado escapar a la vigilancia humana. Mira que he hecho cosas y nadie se entera. Soy un maestro en el arte de ocultarme. ¿Verdad que soy un bárbaro, como decimos los cubanos? Sigo mirando pornografía y nadie sigo comunicándome con esta persona y haciendo todo tipo de basura y mi esposa lo ignora. Sigo coleccionando fotos indecentes en mi teléfono que se ha convertido en un basurero. Mi esposa ni me revisa el celular. No. Nadie se ha enterado. Pero es que se nos olvida la parte final del verso 27. ¿Qué dice? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Saben qué? Dios estaba muy enterado de lo ocurrido. Si estás viviendo una doble vida, si crees que hasta ahora has burlado toda vigilancia, te voy a ser brutalmente honesto. Dios lo sabe. Y lo que hoy haces en oculto, cuando menos lo imagines, Dios te va a exponer públicamente. Uno se pregunta, ¿por qué David asesinó a Urías? ¿Qué ganó con eso? Miren, si Urías no hubiera muerto y al regresar a su casa encontraba a su esposa encinta, ¿quién lo habría relacionado con David? Y es muy dudoso que ella hubiera dicho una sola palabra. Pero sucede que después que Urías muere, David inmediatamente toma a la mujer y se casa con ella. Cuando una persona actúa así, dominada por el pánico, no piensa lógicamente. En realidad lo que estaba haciendo David después de tantas maldades era públicamente proclamando su culpa. Justifica lo que hace, encubre, difama, disfraza, niega, intriga.
hasta que se encuentra en una terrible maraña de mentiras que no puede desenredar, hasta que por pura misericordia aparece un hombre que tiene el suficiente valor para decirte: tú eres ese hombre. Esa es la historia de David. Quiero decirles que nos duele mucho esto que acabamos de leer. Pero hay buenas noticias. Este hombre no se quedó en el suelo. Vivió las consecuencias de su pecado de la manera más dura que podía vivir. Se arrepintió. Si usted quiere saber lo que sucedió con David después que es confrontado, después de un año viviendo en hipocresía y mentira, lea el Salmo 51 y el Salmo 32. Pero no olvide estas palabras: lo que había hecho desagradó a Dios. Dios no tolera el pecado. Y cuando tú estás deliberadamente pecando, ¿qué te hace pensar que en ese momento Dios mira para el otro lado? Miren, hermano, le voy a definir lo que es temor a Dios. Es vivir consciente de la presencia de Dios en todo momento. Mi oración todos los días es: Señor, cuando se me olvide que tú estás, recuérdamelo. Hay momentos en los que se me olvida, pero cuando Dios me trae la clara conciencia de que está en este momento conmigo, viendo, entonces es un freno contra la maldad. Esta historia afecta a unos más que otros. Yo sé que hay personas que viven bajo el despiadado ardor de la lujuria. La detestan, pero viven con ella. No la quieren, pero les guiña el ojo y la siguen. Pienso que Dios nos contó todos estos detalles de la caída de David para que podamos ver claramente a dónde lleva esto. Que hay consecuencias y que no podrás escapar de ellas. Miren, trata de hacer cuenta de los pecados de David: lujuria, adulterio, hipocresía, asesinato. Y la pregunta: ¿cómo pudo un hombre de Dios, un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, caer tan bajo? ¿Sabes qué? Si a él le pudo pasar, ¿qué te hace pensar que tú eres más fuerte? Quiero hablar de parte del Espíritu de Dios. Si en esta tarde hay alguien que ha comenzado a andar por ese camino peligroso, jugando con los pecados de la carne, estás ofendiendo a Dios. Al Dios que envió a su Hijo a morir precisamente por eso que estás haciendo. Y Dios te dice: para, hazlo ahora. ¿Acaso no te das cuenta que te estoy mirando y que detesto esto? Miren, no hay nada tan atormentador y devastador para la vida espiritual como esa clase de claudicación secreta. ¿Sabes lo que estás poniendo en juego? Al final todo es basura, un engaño del diablo. Por eso hay gente que vive en vidas tan miserables, porque los sentimientos de culpa lo devoran. ¿Cuál es la solución? Señor, aquí estoy. Tú sabes cuán lejos he ido, perdóname. Gracias porque Cristo murió y pagó por estos pecados. Gracias por dejarme vivir todavía. Mira, si todavía estás vivo y Dios no te ha matado, que lo puede hacer y que nadie se engañe, te puede quitar la vida en un segundo, detener tu corazón. Si todavía no lo ha hecho, es porque te está otorgando gracia, como lo hizo con David. No te va a librar de las consecuencias, pero te va a dar gracia. Gracia para que te puedas arrepentir, para que le puedas decir: Señor, perdóname, perdóname, está mal. Tú lo dices en tu palabra,
y yo confieso que es pecado, hazme, Señor, parar esto. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres a la vida sin uno de tus miembros que no ser echado al infierno. El llamado es mutílate, no. Sácate un ojo, córtate una mano, no. Toma decisiones radicales. Si el problema que tienes es tu celular, coge un martillo y hazlo pedazos. Pastor, que me costó 1,000 pesos. Hazlo pedazos. ¿De qué sirve que te quedes con tu celular de 1,000 pesos y seas echado al infierno? Si es una relación, no sigas jugando con fuego. Aplica los frenos, aléjate de esa persona. Si estás haciendo cosas indebidas con alguna persona, termínalo. Si es tu novio o tu novia, nunca se queden solos. Nadie es tan necio, aunque los hay. Uno no debería ser tan necio que ensucie el agua de la que va a tomar. No lo hagas por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Que el Señor nos dé la fuerza para vivir con la integridad que debemos mirar, que debemos vivir. Que el Señor nos bendiga.